Bendito y alabado sea nuestro Padre, hermano y hermana en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, que en estos últimos tiempos de apostasía, en estos últimos tiempos de peligro, en estos últimos tiempos de escasez de alimento, nos tenga a nosotros con el tercer cielo abierto en su misericordia y que no nos desampare. Porque así lo dice Dios, que a un justo no lo desampara. Y así, bendito hermano y bendita hermana, debe de ser la fidelidad y el agradecimiento en oración y en conducta hacia nuestro Padre Todopoderoso. Yo le doy gracias a Dios por estarnos permitiendo un bendito día más de su misericordia y le he pedido, me he puesto a sus pies para rogarle, para pedirle a Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Señor Jesucristo para que podamos tener en esta hora el privilegio, para que podamos tener en esta hora la verdad, para que Dios nos hable. Yo le he pedido que me permita ser utilizado como un instrumento, un portador de su bendita palabra. Para ello, yo sé que como siervo, como sirviente de Dios, de Cristo Jesús, debo de venir con un corazón limpio y con una conciencia limpia delante de Dios para poder ser utilizado. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo sé que el día de mañana va a haber un juicio y que el juicio empieza por su casa. O sea, con los que somos instrumentos y Él nos va a pedir cuentas de lo que hayamos hablado, sea bueno o sea malo, también de nuestra conducta. Con ese temor me pongo a sus pies de Cristo Jesús para hacer esta bendita obra que me ha encomendado como sirviente de dar testimonio de la verdad. Yo le he pedido a Dios por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los humille y los traiga de regreso a sus pies y no se pierdan. Yo le he pedido a Dios para que toque el corazón, ya sea por este medio o por cualquier otro medio, y pueda haber frutos dignos de arrepentimiento para no perdernos. Tanto todos los que están aquí en México, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico, en la India y en todo lugar donde Dios permita. Así, bendito hermano y bendita hermana, le recuerdo, antes de empezar esta bendita palabra, le exhorto en el nombre de Cristo Jesús con todo amor para que cumplamos el mandamiento en estos últimos tiempos, en donde ya nos está cumpliendo en la mayoría de las iglesias, de dar el verdadero mensaje del Evangelio que vino a dar Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la que abre la puerta a este bendito reino, para ser rescatados, como estamos viendo precisamente en Tesalonicenses, de las tinieblas a su luz admirable. Así, bendito hermano y bendita hermana, si Dios todavía no le ha dado el crecimiento y el discernimiento para poder compartir en esta plataforma de YouTube, Dios nos ha permitido, mediante Cristo Jesús, dejar las buenas nuevas de salvación en 4 sesiones que son 4 horas, que es el verdadero mensaje, para que usted lo pueda compartir y en el momento que lo comparta, sentarse con la persona que se le va a compartir para que usted dé testimonio mediante el Espíritu Santo, se ha convencido y pueda ser salvo. Y si hay alguna duda, que pregunte a la persona que se le esté compartiendo y usted no sepa responder, recuerde que nosotros somos sirvientes de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y estamos dispuestos las 24 horas, en cualquier día, en cualquier momento, y estamos dispuestos para que esa alma no se pierda y pueda ser salva. Continuemos con la enseñanza número 4 de Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Bueno, nos quedamos a la mitad del 18. Vuelvo a repetir, Colosenses 1, versículo 18. Recordemos que en esta epístola, Pablo está recordando a los colosas que habían alcanzado una estatura espiritual de poder amar al prójimo, de poder recibir un don, que no se les olvide quién lo había rescatado,
que no se les olvidara que Cristo Jesús, como el primogénito que Dios creó, antes de todo, como lo vimos ayer, Él es el que nos vino a libertar con su vida, con su sangre, en sacrificio, como Dios me permitió profundizar ayer, porque ayer vimos precisamente que Él es la cabeza también del cuerpo, que no hay otro nombre, que es la iglesia, y aquí nos quedamos. Él, Cristo Jesús, es el principio. Ya vimos que antes de que Dios creara cielos, tierra, lo primero que hizo fue a nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo vuelve a repetir nuevamente. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que estamos viendo a Dios como creador y a Cristo Jesús como creación. Él es el principio de toda la creación, el primogénito de entre los muertos. Ahora, Cristo Jesús es el principio también, aparte de que es el principio allá en los cielos, el primogénito, también aquí de una vez que entró el pecado al mundo, fue el primero como ser humano que fue adoptado como hijo de Dios. Vuelvo a repetir, después de que entró el pecado y la muerte por un hombre a los seres humanos, y bíblicamente el gobierno lo tuvo el enemigo de Dios durante un periodo muy largo, vino Cristo Jesús como primogénito en carne, y fue el primer hijo en carne y en sangre, porque allá arriba pues era hijo espiritual, ¿verdad? Obviamente, pero aquí abajo también fue el primer ser humano que nació de vientre de mujer, concebido por el Espíritu Santo, el primer hombre que tuvo el privilegio de ser hijo de Dios y ser llamado para ser hijo de Dios. ¿En dónde podemos ver esto? Bueno, pues el primero también que se bautiza con el Espíritu Santo en la Biblia es Cristo. Ya habían habido bautizos en el agua, porque Juan bautizaba en agua, no en espíritu, en agua para arrepentimiento. Pero el primer ser humano aquí en el planeta Tierra, en toda la historia de la Biblia, porque en el Antiguo Testamento no había bautizo, no estaba este pacto. El primer ser humano que se bautiza en espíritu es Cristo Jesús, por medio de instrumento de Juan el Bautista. Ahora, cuando Cristo Jesús es bautizado, se abrieron los cielos y descendió el Espíritu como una paloma, el Espíritu Santo como una paloma, y dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahí está, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, y fue investido de aquel poder, fue investido del Espíritu Santo, de esa paloma. Y muy importante, que a mí me gusta explicar cada que toco un versículo, lo que significa paloma. ¿Por qué como paloma? ¿Por qué no como otro simbolismo? ¿Por qué Dios utilizó el simbolismo de paloma? Muy bien. En la antigüedad, antes de que hubiera la tecnología que hoy hay de medios de comunicación, antes no la sabían, y uno de los medios de comunicación para mandar un mensaje de un pueblo a otro pueblo o de un lugar a otro lugar, de hecho se utilizaban para llevar cartas, eran palomas, que se llaman y son conocidas hasta la fecha como palomas mensajeras. ¿Bien? Entonces la paloma tiene un simbolismo de mensaje, porque todo aquel que ha sido investido por el Espíritu Santo, la palabra no está presa, va a dar testimonio y es un mensajero de las cosas de Dios. Para eso fuimos llamados, para que nuestros pies lleven el Evangelio, para que nuestros pies enseñen lo que se nos enseñó por gracia. Entonces todo tiene simbolismo, bendito hermano y bendita hermana. Así que Cristo Jesús fue el primer ser humano que fue bautizado y que tuvo la llenura del Espíritu Santo. Fue el primero. El primero que nos enseñó el camino del nuevo pacto, y el primero que nos deja el camino a la vida eterna. También fue el primer hombre que murió espiritualmente
con el Espíritu Santo en la cruz, y el primer hombre que fue, fíjese en lo que le voy a decir, porque es el primogénito de los muertos, el primer ser humano que fue allá arriba al tercer cielo. Porque la Biblia nos enseña que Abraham, Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Habacuc, Elías, Eliseo, David, todos estos hombres que fueron amigos de Dios en el primer pacto, están dormidos, no están allá arriba en la vida eterna, están dormidos. Dios bíblicamente nos habla de una generación desde Adán y Eva hasta el último ser humano que quede en el planeta Tierra, para que se cumplan las profecías y venga Cristo a quitar la iniquidad, la impiedad y a poner cielos nuevos y tierra nueva. Y toda esta generación, desde Adán y Eva hasta el último ser humano que quede, todos, no hay ninguno, desde Adán y Eva, no hay ninguno que esté arriba ni en el lago de fuego, ni uno. Bíblicamente están durmiendo. En el Antiguo Testamento, en el Sheol o en el Hades, que es el centro de la tierra. En el Nuevo Pacto están durmiendo hasta ser despertados para un juicio final. Entonces, por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ahora, Cristo Jesús sabemos que bíblicamente, una vez que padeció, una vez que murió en la cruz, bajó a lo más profundo a predicar a los que en otro tiempo fueron abnegados por el agua, y subió después de 3 días y se le dio toda potestad en los cielos, se le dio un trono y bajó y le dijo a sus discípulos: me ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra, por tanto vayan. Y ahí está la fe, bendito hermano y bendita hermana, porque nuestro Señor Jesucristo y Dios nos dan un Salvador que vino como ser humano, que se despojó de todo poder para venir a derramar su sangre, para venirnos a enseñar el camino. Y el primer ser humano, como lo dice aquí, el primogénito de los muertos, que ha sido resucitado. La Biblia nos enseña, como ya lo vimos en Tesalonicenses, que va a haber un arrebatamiento, que todos están durmiendo, que muchos no van a ir a la vida eterna, pero ahorita, óigalo bien, por favor, bendito hermano y bendita hermana, y cualquier duda que a usted lo están engañando, por otro lado, diciendo que ya hay gente allá arriba y gente en el lago de fuego, ahí están los contactos para profundizar más esta palabra y declararle con las escrituras que eso es mentira, porque todavía tampoco hay nada en el lago de fuego. Y se lo digo porque han hecho dinero los mercaderes de la fe. Yo recuerdo en YouTube cómo tenía visitas y visitas y visitas. Alguien que dijo que se escuchaban voces en el infierno por una excavación que se hizo en Rusia, no sé si hace 20 años o 15 o 18 años. Y que se llevó una excavación a kilómetros de profundidad, y que con la tecnología que hay alcanzaron a escuchar voces en el infierno y lamentos y voces, y las lograron traducir. Y ahí tiene a los, no se les puede llamar cristianos, ahí tiene a los que no creyeron engañados, con miles y miles de visitas, creyendo en eso. Para empezar, bendito hermano y bendita hermana, yo le digo, si es que lo ha visto ahí, si no, búsquelo, por ahí viene. Voces en el infierno. La excavación que se hizo. Mire, el planeta Tierra tiene una circunferencia, es una naranja, y en la circunferencia hay 48,000 kilómetros. Yo me imagino, no sé, a lo mejor me equivoco. De punta a punta, para atravesarlo así, una naranja, y meterle un picayelos a la naranja y atravesarla, pues debe de haber entonces 24,000
kilómetros, 24,000. Ahora, la excavación que se hizo, no recuerdo si tenía 12 kilómetros de profundidad, no más, porque la tierra hay 3 cortezas, una que es tierra, otra que es lava y otra que es fuego. Así es el planeta Tierra. Ahora, ¿usted cree que a 12, 15, 20, 100 kilómetros, exagerando, alcance yo a escuchar? Yo le digo, por ejemplo, de aquí a la Ciudad de México, a la frontera de Estados Unidos, que es Reynosa, hay 950 kilómetros, para que usted se dé una idea. Al país vecino, y son más o menos en carro como unas 12 o 13 horas. En carro. ¿Usted cree que yo alcanzo a escuchar lo que están diciendo con la tecnología que hay? No hablemos de WhatsApp, hablemos de oído. ¿Usted cree que yo alcanzo a escuchar lo que están diciendo allá? Pues no. No. Ahora bien, eso es una gran mentira. Pero volviendo nuevamente a la bendita palabra. Él es el primogénito de los muertos. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie está con el Padre más que yo. Y ahí está el camino. El que quiera seguirme, que me siga. Ejemplo les he dado, para que así como yo hice, ustedes estén algún día conmigo. Conste que se los digo, yo me voy a preparar morada, para que donde yo estoy, ahora Cristo murió, en la carne, no espiritualmente, y fue el primogénito de los muertos. Y cuando dice el primogénito de los muertos es allá arriba. Bien, dice entonces, Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar, el ejemplo. Porque todo lo que nos pide Dios, primeramente lo hizo Cristo. En todo. También la entrada para el reino de los cielos, el pacto, es una muerte, es el bautizo. Cristo Jesús lo hizo. Se bautizó, murió, recibió. Cristo Jesús fue probado, fue el primer hombre que recibió el Espíritu, fue el primer hombre que fue probado por su Padre en el nuevo pacto, en el desierto, y una vez que fue probado, fue el primero que empezó la obra en el nuevo pacto, la obra espiritual, la obra del pacto de fe, para que Él tenga la preeminencia en todo. Alabado sea Dios. ¿Es justo Dios? Claro que sí. Recuerde, Él es el principio de toda la creación. Y Dios hizo universo, hizo ángeles, hizo todo para Él y por Él. Y así de igual, cuando entró el pecado al mundo por un hombre, Cristo Jesús dijo, Padre, esto tú me lo regalaste, Padre, esto es mío, sí, Hijo, rescatémoslo, Padre. Yo me ofrendo, yo me ofrezco mediante tu bendita presencia para bajar a rescatar lo que es tuyo y lo que es mío, Padre. Alabado sea Dios. Dice en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Así agradó al Padre que en Él habitase. La palabra habitar es morar en algún lugar. ¿Y Dios? Así como usted tiene una casa que es su tabernáculo, que es su cuerpo, porque lo que está dentro de usted es lo verdadero, no lo de aquí afuera. Lo de aquí afuera, esto que usted está viendo, no va a heredar la vida eterna. Esto se va a convertir en polvo. Lo que se va es lo que hay dentro de mí, mi espíritu. Y está habitando dentro de este tabernáculo. De igual manera, nosotros somos llamados casa habitación para que Dios habite ya no en un templo hecho por manos humanas, sino el que vino a levantar Cristo Jesús, que hoy es la iglesia, y el Espíritu Santo pueda habitar dentro de mí. Y si el Espíritu Santo habita dentro de mí como habitó en Cristo Jesús, estoy lleno de toda plenitud, primeramente con Cristo, que tuvo, ahorita le voy a explicar, todos los dones. Y le voy a explicar, voy a profundizar toda plenitud. Mire,
El que principia el camino del nuevo pacto es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, bíblicamente, fue apóstol, maestro, profeta, evangelista. Cristo Jesús tuvo todos los dones, todos. Pero Dios, a ningún ser humano que ha creído y que ha alcanzado la estatura para recibir un don, ninguno tiene todos los dones. Ninguno. Absolutamente ninguno. A Cristo Jesús bíblicamente se le conoce como apóstol, como pastor, como maestro, como profeta, los dones espirituales. Como mensajero. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primeramente, porque no había un ser humano, un solo ser humano. Como cuando vino Cristo dijo, no hay ninguno quien busque, no hay ninguno que haga lo bueno, todos han desviado. Si entra el pecado al mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, ninguno éramos dignos, estábamos muertos, no había quien ayudara a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por lógica, tenía todos los dones porque no había iglesia. Por lógica. Ahora, una vez que nuestro Señor Jesucristo, mediante su sacrificio, mediante su muerte y mediante su sangre, compró a un precio muy alto a los que creyeron para trasladarnos, entonces se nos dio el Espíritu, el cual nos trae los dones. Y no nos los dio todos a uno para que nos necesitáramos los unos a los otros y fuéramos un cuerpo integrado en una familia para amarnos los unos a los otros y trabajar en armonía, en un mismo sentir, con un lenguaje, en la obra de Dios, que es la familia. Entonces, en Él habitó toda plenitud, todos los dones, todo el poder de Dios. En todo el tiempo que Jesús estuvo, el Padre, Él tuvo la llenura en todo momento del Padre. En Él habitó toda plenitud. Y el Padre nunca lo desamparó. En Él habitó. La palabra habitar es vivir. Ahora, de igual manera, si usted es recto, si usted es un verdadero cristiano, usted tiene su espíritu de usted, tiene el espíritu el Espíritu Santo y tiene a Cristo Jesús dentro de usted, habitando dentro de usted. Alabado sea Dios. Bueno, entonces, en él habitó, así agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Agradó, porque en Hebreos dice que Jesús fue un hijo perfecto siempre, desde su creación. Siempre fue perfecto, mas no todo lo que creó Dios. Porque ahí vemos también un ser creado perfecto, poderoso, que pecó allá arriba, llamado Lucifer, y hoy conocido como Satanás. Pero bueno, esa es otra historia. Pero al Padre le agradó que Él fuera el Salvador, y le agradó que en Él habitase toda plenitud, todo su poder. Así agradó al Padre. Así también recuerde que en las epístolas tanto de Colosenses como de Tesalonicenses, Pablo dice, apóstol de Dios, no por voluntad humana, sino por Dios, porque así le agradó a Dios. Y Dios, a los que agrada, escoge para algún ministerio. En este caso, estamos hablando del primogénito de la creación del Salvador. Dice, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Fíjese bien lo que está diciendo. Ponga mucha atención. Y por medio de Él, o sea, Jesús fue un instrumento donde habitó su Padre y habitó toda plenitud, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Mire qué hermosa palabra de amor de nuestro Creador. Porque en otro versículo nos dice que el mismo Dios vino a reconciliar al mundo de pecado consigo mismo por medio de Cristo Jesús. Y el que rogaba, y el que enseñaba, y el que hablaba, era Cristo
con las palabras del Padre. Era Dios por medio de Cristo Jesús. Así, bendito hermano y bendita hermana, también los que seguimos, ¿para qué me llamó el Padre? ¿Para qué me compró? ¿Para qué me trasladó? Para que tuviera una casa limpia, sin pecado, consagrada en la cruz, y que Él pudiera habitar dentro de mí para reconciliar consigo mismo a los pecadores. Esto quiere decir que en estas enseñanzas no soy yo el que habla, sino es Dios rogándole, exhortándole, amonestándole, enseñándole la verdad para que usted sea reconciliado y tenga paz, y tenga vida, y tenga lucidez, y tenga sabiduría, y tenga entendimiento, y pueda estar en la vida eterna con Él. Yo le ponía la otra vez un ejemplo respecto a esta maravillosa historia de amor viva. A ver si recuerda. Una persona, esto es una historia no veraz, es un ejemplo que Dios me pone en mi corazón para ponerlo. Una persona que se queda sola, que está harta de la violencia, de la conducta de la ciudad donde vive, y se va lejos a un bosque donde no hay gente, y se interna en el bosque. Y a través del tiempo hace la amistad con un grupo de animales. Después de 20 y tantos años que vive con ellos, y hace amistad y se encariñan los animales con él y él con los animalitos. Pero escucha después de 22 años que la ciudad está creciendo la maldad y la violencia, y que ese lugar en donde él vive y donde viven los animalitos va a ser desforestado por el ser humano, porque van a construir viviendas y se va a agrandar la ciudad. Y los animalitos están ajenos al peligro, y él, por más que les trata de explicar, por más que les trata de decir, los animalitos no lo entienden. Entonces escucha una voz que le dice: ¿los amas tanto? Sí. ¿Estás dispuesto a convertirte como un animalito a imagen de ellos para que puedas hablarles y decirles del peligro? Pero te digo que te van a perseguir, que se van a burlar de ti y te van a matar, y pocos van a creer. ¿Aún así estás dispuesto? Y dijo: sí, por esos poquitos estoy dispuesto. Le pongo un ejemplo. Así es la única manera en que Dios puede comunicarse con los animales que éramos nosotros, a imagen del diablo, con la conducta que teníamos, muertos e en ignorancia. La única manera en que se nos pudo venir a dar un mensaje es por medio de un mediador que se ofreció a sí mismo a dar su vida para que pudiéramos tener hoy este mensaje, en donde el Creador de los cielos y de la tierra nos vino a reconciliar con Él mismo, y que así lo sigue haciendo con los verdaderos siervos, porque a final de cuentas, recuerde que hay un versículo bíblico en Corintios en donde dice de esta manera: Pablo decía que nosotros somos como embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Así está en Corintios, embajadores. Y recuerde, bendito hermano, pues usted debe de tener discernimiento a que una embajada aquí en el planeta Tierra, sea cualquier país, si hay una embajada de España aquí en México, esa embajada que está en México trabaja para los españoles que viven aquí en México y se les haga justicia y los proteja.
porque están en otro país que no es el suyo. De igual manera, nosotros somos embajadores porque no somos terrenales, porque no somos de aquí abajo, sino somos de la ciudad celestial, y a los que hemos tenido un crecimiento espiritual, Dios nos ha puesto como embajadores para cuidar y para ver y hacer justicia y cuidar a los que no somos de aquí, porque sabemos que el enemigo está en el planeta Tierra y que nosotros somos extranjeros, peregrinos, gente de paso, y no somos de aquí y tenemos otra ley. Así son todas estas enseñanzas muy profundas, bendito hermano y bendita hermana, para poder comprender cómo nos vino a rescatar nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, y por medio de Él reconciliar consigo Dios, consigo todas las cosas. Las que estábamos predestinadas o predestinados van a ser en el Edén. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Por qué? Porque la mancha, el pecado, bíblicamente no empezó en el Edén. No. El pecado empezó en los cielos, antes de Adán y Eva, con Lucifer y con la tercera parte de los ángeles que se vino. Cristo Jesús no nada más limpió con su sangre lo que estaba contaminado aquí, sino también lo que manchó allá arriba en la cruz. Así, bendito hermano, vino a reconciliar también primeramente al primer pueblo que conocía a Dios, a los de Israel, a los judíos y también a los que no éramos pueblo suyo. Todo eso hizo el mediador. Todo eso hizo cuando entró el pecado y estábamos muertos en ignorancia. Y esto lo hizo Dios por medio de su Hijo, y su Hijo como ofrenda grata, santa y agradable a Dios. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz. Haciendo la paz. Y aquí está la paz. Porque muchos piensan que la paz es peace and love, una nube, sin que nadie me moleste. No, esa no es la paz. Cuando Cristo Jesús vino y dijo, yo soy la paz les dejo, la paz les doy. Bien, es que bíblicamente, una de las muchas citas bíblicas como la epístola de los Efesios capítulo 2, nos enseña que nosotros antes éramos enemigos. Antes éramos otro pueblo, que no teníamos una cercanía con Dios. Estábamos con otro rey, que es enemigo de Dios. Y Cristo Jesús vino con una bandera blanca a decir, mi Padre es un guerrero, mi Padre se llama Jehová de los ejércitos, ya tiene el arco entensado en su ira para destruir a todos los seres humanos y a toda iniquidad, a toda impiedad y a toda incredulidad, pero viene a dar una oportunidad por medio mío para que se arrepientan, y los que se arrepientan, darles el privilegio de tener nuevamente el perdón y el acercamiento y estar en paz con el Creador de los cielos y de la tierra. Y estar en enemistad con el otro rey, sin importar que sea mi enemigo. Porque yo prefiero 1000 veces a Dios como Padre, como amigo y no como enemigo. Y así el que se arrepiente, así el que cree, así el que toma su cruz también juntamente con Cristo, así el que guarda el pacto, nos vino a reconciliar con el que estuvo separado de nosotros desde que entró el pecado. Alabado
sea Dios, por su misericordia. Entonces, dice, haciendo la paz mediante la sangre, le explicaba yo la enseñanza pasada sobre los sacrificios, desde que entró el pecado. Le enseñaba por qué la sangre, que representa una vida, y el pecado la muerte. Le dije que solamente la bendita palabra de Dios nos enseña que por una vida puedo resucitar a un muerto, puedo darle vida. Y así también, fíjate bien, la sangre de su cruz. Y no dice de la cruz, dice de su cruz. ¿Por qué? ¿Qué enseñanza tiene la cruz? Bendito hermano y bendita hermana. Que era un instrumento pagano, no del pueblo de Dios, en donde las culturas de aquel entonces, antes de Cristo, utilizaban para los ladrones, para amarrarlos, para castigarlos y que murieran ahí. Una cruz. ¿Qué simbolismo tiene la cruz el día de hoy para nosotros? Y la sangre. En la cruz hay muchísimo simbolismo. Cuando nuestro Señor lo prendieron y en la cruz, para poderlo clavar, primeramente tuvo que estar la cruz en una vertical en la tierra para que nuestro Señor lo clavaran ahí, acostado. Los clavos, ahorita les voy a decir cuál es la representación de los clavos. Una mano, otra mano, los pies, que se llama crucificado. La corona de espinas, ahorita le voy a decir también qué representa, simbólicamente y bíblicamente. Bueno, la bendita palabra nos enseña que desde el principio, cuando Dios hizo al ser humano, éramos seres espirituales. Y que cuando entró el pecado nos volvimos seres de carne. Se murió el espíritu y que por naturaleza buscábamos las cosas de aquí abajo de la carne. Porque el cuerpo es sacado del polvo y es un molde de barro. Y por naturaleza buscábamos sin el espíritu, ya perdiendo lo espiritual, por naturaleza buscábamos las cosas y la mesa de Satanás. Por naturaleza. Por eso Dios no nos vino a señalar de pecado. Ahora, Cristo Jesús nos vino a resucitar por medio del bautizo simbólico, por medio de la fe, y nos dijo que muriéramos a la carne, que muriéramos a la mesa de Satanás, que crucificáramos la carne. Para allá no, porque la palabra crucificar es estar clavado y que venga Satanás por un instrumento, por fe, y me diga, bájate a tomar de mi mesa y le diga, no puedo, estoy con clavos, no puedo bajarme. Y quiero decirle que cuando Cristo Jesús fue crucificado así, luego levantaron la cruz. Yo creo que concuerdas, porque así era en el Antiguo Testamento, ¿no? Yo vi algunas crucifixiones antes de Cristo Jesús, como esas cruces eran grandes y las alzaban. Y Jesús quedó suspendido porque el palo de medio es mucho más largo que el otro. Y su cuerpo quedó suspendido en el aire. Y cuando le decían, si eres hijo de Dios, bájate de ahí y creeremos en ti, él decía, perdónalos, Padre, porque no saben lo que dicen. No saben que yo estando crucificado les traigo vida. No saben que muriendo yo aquí les voy a dar vida con mi sangre. No lo saben, Padre, perdónalos. Ahora, ¿hay alguna cita bíblica en Gálatas capítulo 6 donde Cristo Jesús dijo, miren con cuán grandes letras les escribo, que yo estoy crucificado juntamente con Cristo para el mundo?
o sea, para la mesa de Satanás. Y la mesa de Satanás, el mundo, está crucificada para mí. O sea, ese es el pacto. Yo ya no puedo tocar, yo ya no puedo volver a los deseos de la carne. Y el pacto es también, ya le dije lo que es los clavos. Los clavos es, no puedo bajarme. Estoy clavado. Claro que hoy es por fe. Y la sangre, las heridas, es poner mi vida y derramar mi vida para todos aquellos que vengan. Y por medio de la muerte y del bautizo, como los colosas, como los tesalonicenses, que ya estaban en la cruz crucificados simbólicamente, y ya estaban totalmente separados del mundo, muertos, que ya no estaban en los deseos de la carne y estaban en lo espiritual, estaban dando vida por esa sangre, por ese tiempo que estaban derramando todos los días. La corona de espinas fue puesta en la cabeza. ¿Qué representa la cabeza? Lo vimos, que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. La cabeza es la que me da vida, la que me da dirección, la que me da sabiduría, la que me dirige mientras yo sea cristiano. Ahora, ¿qué representa la corona de espinas? La bendita palabra nos enseña que nosotros recibimos una semilla, todos los cristianos, para dar fruto. Pero hay muchos que dan abrojos y espinos, que no les aprovechó el llamamiento, el agua espiritual, el cuidado de Dios por amar las tinieblas. Y el fruto de ellos son abrojos y espinos. No dan fruto, porque el árbol se va a salvar por su fruto. Dan espinos y abrojos. Son aquellos que hieren la sabiduría de Cristo Jesús y hieren su cabeza. Son aquellas iglesias que se burlan de la cruz, que se burlan de comer de su carne, de beber de su... y hieren la sabiduría de Cristo con su fruto, enseñando al mundo. Y hieren la cabeza y lo que menos quieren es escuchar. Como aquí, bendito hermano y bendita hermana, yo se lo digo de frente, no a usted, a los que daban un seguimiento y se burlan y dicen, no, ¿cómo enseña este que escuelas? No, ¿cómo enseña este? Está loco. No, vámonos a otro que nos rasquen el oído. Ok. Esos ponen espinas a la cabeza que es Cristo. Pero nosotros hablamos con la palabra, predicamos con ejemplo, predicamos con un fruto, predicamos con un poder de demostración de estar totalmente alejados del mundo. Entonces, esos son los espinos. Y de igual manera, nosotros los que hemos seguido a Cristo, nosotros los que hemos tomado nuestra cruz también, los que estamos crucificados con Cristo, de igual manera, por predicar la verdad, muchos nos tienen con una corona de espinas, hiriendo las enseñanzas y burlándose. Pero Dios nos ha coronado con una corona que es sabiduría. Entonces, todo eso representa, pero ¿qué me importa la carne? ¿Qué me importa que me vituperen? ¿Qué me importa que me digan? Yo recuerdo alguna ocasión, ¿verdad?, que un ex hermano que se le trató de reivindicar en su pecado, le dije que era pecador y me humillaste, me señalaste y te señalo tu pecado, me decía, tú me dijiste pecador, y ahí me puso una serie de versículos bíblicos y pobrecito, porque no saben que los verdaderos representantes vamos a ser vituperados, aunque él sí tenía pecado y se le señaló, pero nosotros no nos debemos de quejar. Jesús no se quejó por la corona de espinas, fue como oveja enmudecida. Más bien, dice la palabra, que somos bienaventurados cuando somos vituperados, cuando dicen toda clase de mal contra nosotros, que somos bienaventurados. Entonces, hoy también, como Pablo, como todos los verdaderos que estamos crucificados, que no estamos en el mundo, que estamos primeramente el primogénito, el que nos pone el ejemplo,
De igual manera, tenemos una corona de espinas que han herido no nuestra cabeza, sino la cabeza de Cristo. Otro ejemplo para poder profundizar lo de la cabeza, lo de la corona de espinas. Juan el Bautista era amigo de Herodes. Y Herodes escuchaba la palabra por medio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, como sabía que escuchaba la palabra, tenía autoridad para enseñarle pecado. Y él le dijo, te es ilícito tener a la mujer de tu hermano. Porque Herodes había tomado la mujer de su hermano, o sea, la que era su cuñada, y se la bajó. Y por la lana y la fama, pues la mujer se fue con el hermano. Y Juan le señalaba que era pecado. La mujer de Herodes se puso eufórica porque dijo, uy, voy a, claro, no es bíblico, pero, uy, voy a perder fama, poder, dinero, riquezas. Callen a ese que está diciendo que es pecador mi marido. Y una ocasión, la hija de esta mujer, en el cumpleaños de Herodes, que era la sobrina de Herodes, porque esta mujer, la hija que tuvo con el hermano, pues era sobrina, bailó para Herodes en su cumpleaños. Y a Herodes le agradó tanto que le dijo, pídeme hasta la mitad de mi reino y te lo daré, porque le agradó el baile. Y esta fue con su mamá y le dijo, ¿qué le pido? Y ahí está, le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Ahí está, lo mismo de las espinas. Pide, quiten eso que me dice que es pecador, quiten eso que me dice que estoy mal, quiten eso y que me rasquen el oído. A mí, que vaya a una congregación y me digan, bravo, ya eres salvo, hermano, eres cristiano, bienvenido, vas bien, mi Cristo Jesús vino por pecadores. Sí, quiten esa cabeza que me dice que el pacto es tomar la cruz, que tengo que morir, que va a haber un juicio, que tenga temor. Quiten esa cabeza. Y ahí está. Ojalá entienda, bendito hermano y bendita hermana. ¿Por qué? En la mayoría de las congregaciones que se autodicen hoy cristianas, la cabeza de Cristo está con espinas. La cabeza de Cristo está decapitada. Tienen todo menos la sabiduría de Cristo Jesús. Bueno, entonces, fíjese bien, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, en la cruz ya no puedo yo bajarme, sino derramar mi sangre. Y mi sangre es mi vida. Por eso Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no puede venir en pos de mí. El que quiera servirme, el que quiera seguirme, tome su cruz. Crucifíquese juntamente conmigo, como dice en Romanos 6. Ahí está el pacto del bautizo. Ahí está de esto también si lo quiere leer. Crucifíquese juntamente conmigo, porque yo te vine a comprar, para que así como yo di mi vida, tú también la des, como los tesalonicenses y como los colosenses. Pero el primogénito, el ejemplo, nos vino a poner el camino. Dice en el 21, y vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Aquí está lo que le dije, ¿verdad? ¿Quiénes éramos antes? Desde que entró el pecado, teníamos otro rey, estábamos ajenos, estábamos en ignorancia. Y los colosas, así como los tesalonicenses, era un pueblo que no era pueblo de Dios. Era un pueblo que no eran hebreos, eran gentiles, así como yo. Por eso dice, y fíjense la transformación, aquí también vemos el poder de Dios, de lo que eran antes y lo que hoy eran o son. Entonces, también igual. Y ustedes también, que eran en otro tiempo extraños. ¿Extraños para quién? Para Dios. ¿Por qué? Dios es Dios de espíritus, no es Dios de carne. Así dijo Cristo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu, espíritu. Ahora, todo aquel que no tiene la circuncisión en el corazón, todo aquel que anda en la carne, Dios no lo reconoce como su pueblo.
Como recuerde ese versículo donde Cristo Jesús nos enseña y dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre expulsaba demonios, en tu nombre dimos la palabra en las plazas, y les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad, son extraños, no los conozco. Porque todo aquel que no tiene la presencia de Dios, son extraños para Dios. Antes, usted y yo éramos extraños, éramos de carne, estábamos en pecado. Por eso dice que Jesús nos reconcilió y nos vino a traer paz. Dice, y éramos enemigos, aquí está lo que le decía. Cuando yo le toqué hace ratito la palabra paz, y le puse el ejemplo de Efesios 2, que antes éramos enemigos, en ignorancia, extraños, así estábamos antes. Por eso la palabra de Dios dice, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Éramos enemigos, dice, en vuestra mente. Fíjense bien, le voy a explicar esto, en vuestra mente, sí. Por eso, Cristo Jesús es mi cabeza, porque los razonamientos, mis pensamientos, la vana manera de vivir que recibí de mi Padre, la sabiduría del mundo, bíblicamente, me hace enemigo de Dios, dándome e instruyéndome a otra obra totalmente diferente a la por la cual me hizo Dios. Totalmente diferente. No tiene nada que ver la sabiduría del mundo, cómo se conducen los seres humanos, la sabiduría de los gobiernos, lo que introduce no tiene nada que ver con la cabeza que es Cristo y la sabiduría que es Cristo. Son totalmente opuestas las dos obras. Y por naturaleza, como yo le vengo explicando desde la vez pasada, que por naturaleza, en mi mente, lo que me enseñaron, me alejaba. Y me alejaba como los que estuvieron en Egipto en una obra. Me alejaba y estaba ajeno de hacer frutos dignos y de trabajar en la obra de Dios. Por eso vino Dios a reconciliarnos consigo mismo. A los que creemos, claro, a los que creímos. Entonces, y ustedes también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos, en vuestra mente, ya le dije, estábamos ajenos a esto. Haciendo malas obras, ahí está. Por eso yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, mire, toda obra que yo hacía antes de conocer a Dios, no la mandó Dios. Todo lo metió Satanás. Como dice la palabra, hay caminos que parecen derechos al hombre, como una profesión, como la educación de la SEP, Secretaría de Educación Pública aquí en México, como un trabajo, parecen derechos. Es en la mente del ser humano está esa sabiduría porque se desconectó de la verdad. Cuando Jesús me dijo, muere, deja todo eso porque tú fuiste creado para servirme, no creen. Y bajan las visitas. Pero no me importa. Aunque haya cero, yo seguiré predicando la verdad. Yo quisiera que todos se salvaran. No profetizo que no me importa que usted sea salvo. No, ya depende de usted creer o no creer. En la locura de la cruz. En la locura de esta predicación. Que para muchos es locura, pero para los que creen es poder de Dios. Entonces, antes hacíamos malas obras. Malas. Está hablando en general. La Biblia está viva. O sea, toda esa obra es mala, según Dios, no yo. Según Dios, cuando estábamos en la vanidad de nuestra mente, cuando estábamos desconectados, cuando no éramos este pueblo, toda obra era mala, toda obra. Dice, ahora los ha reconciliado por su sangre, como primogénito, por su vida. Y ahí está la paz. Ahí está el volvernos al Padre, al volvernos a que Dios sea mi amigo, a reconciliar. Una reconciliación es esta, ¿verdad? Me divorcio de mi mujer y se va con mis hijos. Y después de 7 o 8 años, vino alguien a nuestras vidas a volvernos a juntar y a volvernos a reconciliar para volver a ser marido y mujer. Así Dios, por medio de Cristo Jesús, nos vino a reconciliar
lo que el enemigo le quitó a Dios, o más bien nosotros por ignorancia, por el pecado, nos dejamos arrebatar por Dios. Ahí está la paz. Ahí está nuevamente el que nos da oportunidad de conocer para lo que fuimos creados. Nos ha reconciliado. Ahora fíjense bien en el 20. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Otro tema que no se toca. Explico por orden. En su cuerpo de carne. Ya expliqué. ¿Por qué Jesús tuvo que despojarse siendo un ángel, siendo un ser espiritual, siendo poderoso allá arriba, no teniendo un cuerpo humano? Ya le dije por qué tuvo que despojarse, para venir a hablar nuestro lenguaje en forma humana y decirnos: miren, este cuerpo para nada aprovecha la carne, voy a ser crucificado a todos los que creen para que tomen su cruz, para que se crucifiquen juntamente conmigo, y así como yo vine a lavar pies y a dar mi vida, ustedes también lo hagan. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Pero de qué muerte? Porque Cristo Jesús vive. ¿De qué muerte? No de la espiritual, sino de la carne. Porque también de igual manera, recuerde que la palabra muerte significa separación. Usted lo puede ver, Investíguelo. Y póngale, yo siempre le pongo así en Google. Bíblicamente, ¿qué significa muerte? Bíblicamente. Yo les recomiendo que lea por lo menos 10 resultados. Sobre todo los que del griego al castellano son traducidos. La palabra muerte significa separación, literalmente. Ahora, el enemigo de Dios vino a traernos una separación de lo espiritual que es Dios. Porque Dios es espíritu. Y con el engaño y con la desobediencia nos separó de ser seres espirituales y tomamos forma de carne. Estuvimos separados de Dios, ajenos, éramos enemigos en nuestra mente y recibimos otra sabiduría. Ahora después, Dios en su amor y en su misericordia nos regresa nuevamente a los que creemos por la locura de la muerte, de decir: ahora yo traigo otra muerte. Así como Satanás te hizo separar y te separaste de mí, ahora yo también te traigo una separación del diablo, una separación de la carne, una separación del pecado, una separación de este mundo, y te regreso lo espiritual para que busques lo espiritual. Ahí está. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, en Romanos capítulo 6 dice: crucificado juntamente conmigo, yo estoy muerto, pero vivo para Dios. Muerto al mundo, muerto a los deseos de la carne, muerto a lo que me lleva a toda separación que es de Dios. Entonces dice, por medio de la muerte, pero de su muerte de carne, porque Jesús vive. Y hay un versículo bíblico en donde dice que si a Cristo lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así. Y también dice en Corintios: de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ahora, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. 3 enseñanzas que hoy no se predican y que son locura. Hablando de perfección y de una consagración y de una integridad impecable delante de Dios. Aquí hay 3 términos. Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles. Y le explico, bendito, santo es consagrado. Ahora, de igual manera, Cristo Jesús como primogénito, nosotros como seguidores de Él. Yo no puedo presentar a alguien con este fruto si no estoy muerto.
si no estoy separado, si no tomé mi cruz, si no estoy derramando mi sangre limpia? Como yo le decía, para poder tener una vocación, para poder tener una profesión en el mundo, se necesita un maestro que dé su vida todos los días para que me enseñe y llegue a ser un profesionista. De igual manera, yo necesito a alguien que dé su vida, que deje todos los ídolos, que deje el egocentrismo, que crea, que esté en la cruz crucificado, para que todos los días, a cualquier hora, lo encuentre y encuentre comida y me sustente y dé su vida y me lave los pies y me dé una forma, por medio de Dios, claro, ¿verdad? Como instrumento. Entonces, gracias a la cruz como primogénito Cristo, Él murió, Él dio su vida con la condición, este es el pacto, esta es la condición, para presentarme ante Dios santo, sin mancha, santo. Número 2, sin mancha, porque la bendita palabra me va enseñando salir del mundo, e irreprensible, para que Dios, con su bendita ley, no me señale de pecado. Irreprensible es que no se me encuentre pecado. Primeramente como primogénito, por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Por eso Pablo dijo, imítenme como yo imito a Cristo Jesús. Primero Él nos pone el ejemplo con simbolismos físicos, para que nosotros por fe tomáramos nuestra cruz, no físicamente, y mi sangre no derramarla físicamente, sino la sangre que hoy debo derramar. La cruz es espiritual, la cruz es un simbolismo de fe, que es una separación del mundo, que es no bajarme al mundo ni a la mesa de Satanás, y que me encuentre usted derramando mi vida lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, todos los días, para ser un instrumento, como dijo Pablo, que él trabajaba noche y día para presentarlos como una esposa limpia, sin mancha, para presentarlos como una esposa cuando venga Cristo. Entonces, si una iglesia no tiene este fruto, primeramente como primogénito Cristo, y de igual manera, por eso las iglesias están manchadas el día de hoy, por eso son señaladas de pecado, por eso no son santas, porque para poder tener este fruto de Dios y poder tener la obra de Dios y este poder para transformar de lo inmundo a lo limpio a unas ovejas, se necesita como ministro cumplir con el pacto. Y el pacto es la cruz, como Cristo Jesús primeramente, como primogénito. Bendito hermano y bendita hermana, espero que vayamos entendiendo esta bendita palabra de vida. Se me fue la hora. Si Dios quiere, pues mañana continuaremos con esta bendita enseñanza. Recuerde que cualquier duda, estoy a sus órdenes. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.